Bienvenidos un día más a su canal favorito, donde nos sumergimos de lleno en el fascinante mundo de las series turcas. ¿Están listos para un viaje lleno de pasión, drama y personajes que desafían las convenciones? Porque hoy, mis queridos amantes de las telenovelas, vamos a explorar esas joyas escondidas, esas series turcas que nos presentan a protagonistas rebeldes, personajes que no se dejan pisotear, que luchan contra las injusticias y que nos roban el corazón con su valentía. Prepárense porque hoy vamos a hablar de mujeres y hombres que rompen moldes, que se enfrentan a la sociedad, a las tradiciones y hasta a su propio destino para encontrar la felicidad y defender lo que creen. Si eres de los que disfrutan de las historias con personajes fuertes, con giros inesperados y con mucho pero mucho drama, este vídeo es para ti. Antes de que nos sumerjamos de lleno en esta lista, te invito a que te suscribas al canal si aún no lo has hecho. Activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos llenos de recomendaciones, análisis y chismecitos sobre tus series turcas favoritas. Así seremos una gran familia turca. Y ahora sí, empecemos con esta lista de turcas imperdibles, rebeldes y que amarás. Nuestra primera parada nos lleva a una serie que ha causado sensación, Cesur Güzel, o Valiente y Hermosa, como la conocemos en español. Aquí tenemos a Cesur, un hombre misterioso que regresa a su pueblo natal con una misión clara, vengar a su familia. Pero en su camino se cruza Suan, una mujer fuerte e independiente, hija del hombre al que Cesur busca destruir. La rebeldía de Suan reside en su determinación por proteger a su familia, aunque eso signifique enfrentarse al hombre que ama. Ella no es la típica damisela en apuros, es una empresaria exitosa, inteligente y valiente que toma sus propias decisiones y lucha por lo que cree justo, incluso si eso va en contra de los deseos de su padre. La química entre Cesur y Suan es explosiva, y su relación está llena de obstáculos, secretos y traiciones, pero la fuerza y la determinación de Suan la convierten en una de las rebeldes que no podrás olvidar. Cesur Güzel es mucho más que un simple drama romántico, es una historia sobre la redención, el perdón y la lucha contra la injusticia. Suan Korluda, interpretada magistralmente por Tuba Büyüküstün, es el verdadero motor de la serie. Su personaje no es unidimensional, es una mujer con fortalezas y debilidades, con sueños y temores. Su rebeldía no es una simple actitud desafiante, sino una forma de vida. Se niega a ser definida por su apellido o por las expectativas de su entorno. Su empresa de perfumes es una extensión de su espíritu creativo y su deseo de dejar su propia huella en el mundo. Además, la serie explora las complejidades de las relaciones familiares. La dinámica entre Suan y su padre, Tahsin Korluda, es el corazón de la trama. A pesar de su amor por él, Suan no duda en enfrentarlo cuando cree que está actuando de manera injusta. Esta lealtad dividida es lo que la hace tan humana y relatable. Y por supuesto, no podemos olvidar la intensa relación entre Suan y Cesur. Su amor nace en medio de la venganza y la desconfianza, pero a medida que se conocen, descubren una conexión profunda que los une a pesar de todo. La serie juega constantemente con esta tensión entre el amor y el odio, creando momentos de gran intensidad emocional. Si buscas una serie con una protagonista femenina fuerte, una trama llena de giros inesperados y una historia de amor apasionante, Cesur Güzel es una opción que no te decepcionará. Ahora, cambiemos de registro y vayamos a una serie que te hará reflexionar sobre el poder del amor y la libertad, Erkenci Kuş, o Pájaro Madrugador. En esta comedia romántica conocemos a Sanem, una joven soñadora y alocada que trabaja en una tienda de comestibles de su padre. Su vida da un giro inesperado cuando comienza a trabajar en una agencia de publicidad donde conoce a Can, un fotógrafo aventurero y apasionado por la libertad. La rebeldía de Sanem se manifiesta en su espíritu libre, en su deseo de explorar el mundo y en su negativa a conformarse con las expectativas de su familia. Ella es una joven creativa, inteligente y con un gran corazón, que no tiene miedo de perseguir sus sueños, aunque eso signifique desafiar las convenciones sociales. La relación entre Sanem y Can es un torbellino de emociones, llena de momentos divertidos, románticos y por supuesto dramáticos. Pero la rebeldía de Sanem, su autenticidad y su deseo de vivir la vida a su manera, la convierten en un personaje entrañable e inspirador. Erkenci Kuş es una bocanada de aire fresco en el mundo de las series turcas. Sanem Aydın, interpretada con encanto por Demet Özdemir, es un personaje que te roba el corazón desde el primer momento. Su torpeza, su espontaneidad y su optimismo contagioso la convierten en una protagonista inolvidable. Pero debajo de esa apariencia ingenua, se esconde una mujer decidida y valiente, dispuesta a luchar por sus sueños y por el amor de su vida.
La serie no solo se centra en la relación romántica entre Sanem y Khan, también explora temas importantes como la importancia de la familia, la amistad y la búsqueda de la identidad. Sanem proviene de una familia humilde y tradicional, que espera que siga el camino marcado. Pero ella sueña con ser escritora y viajar por el mundo. Su rebeldía reside en su determinación por perseguir sus propios sueños, aunque eso signifique enfrentarse a las expectativas de su familia. La química entre Demet Özdemir y Can Yaman es innegable, y su relación en la pantalla es uno de los principales atractivos de la serie. Can Divit, interpretado por Yaman, es un hombre aventurero y apasionado por la fotografía, que ha viajado por todo el mundo. Cuando conoce a Sanem, se siente atraído por su espíritu libre y su autenticidad. Juntos aprenden a superar sus miedos y a luchar por su amor. Si buscas una serie divertida, romántica y con un mensaje inspirador, Erkencikus es una opción perfecta. Prepárate para reír, llorar y enamorarte de sus personajes. Sigamos nuestro recorrido con una serie que te mantendrá al borde de tu asiento, Kara para Aşk, o Dinero sucio y amor. Aquí nos encontramos con Ömer, un policía íntegro y apasionado por su trabajo, y Elif, una diseñadora de joyas exitosa y proveniente de una familia adinerada. Sus vidas se cruzan trágicamente cuando sus seres queridos son asesinados en circunstancias misteriosas. La rebeldía de Elif reside en su determinación por descubrir la verdad detrás de la muerte de su padre y limpiar el nombre de su familia. Ella no se deja intimidar por las amenazas, por el dinero ni por el poder, está dispuesta a arriesgarlo todo para encontrar a los culpables. Elif es una mujer fuerte e inteligente y con un gran sentido de la justicia, que se niega a ser una víctima de las circunstancias. Su relación con Ömer es intensa y llena de altibajos, pero juntos luchan contra la corrupción y la injusticia, demostrando que el amor puede ser más fuerte que el dinero. Kara para Aşk es un thriller emocionante que te enganchará desde el primer episodio. Elif Denayse, interpretada por Tuba Büyüküstün, es un personaje complejo y fascinante. A pesar de provenir de una familia adinerada, Elif no es una niña mimada y superficial. Es una mujer trabajadora, inteligente y con un gran talento para el diseño de joyas. Pero su vida da un giro inesperado cuando su padre es asesinado y se ve envuelta en una trama de corrupción y lavado de dinero. La rebeldía de Elif se manifiesta en su determinación por descubrir la verdad, a pesar de los peligros que la acechan. Se niega a ser silenciada o intimidada por los poderosos que están detrás del asesinato de su padre. Su fuerza interior y su valentía la convierten en un ejemplo a seguir. La relación entre Elif y Ömer Demir, interpretado por Engin Akyürek, es el corazón de la serie. Ömer es un policía íntegro y apasionado por su trabajo, que también está buscando la verdad detrás de la muerte de su prometida. Juntos forman un equipo imparable que lucha contra la corrupción y la injusticia. Su amor nace en medio del caos y la desconfianza, pero a medida que se conocen, descubren una conexión profunda que los une. Kara para Aşk es una serie llena de acción, suspense y romance con personajes complejos y una trama adictiva. Si buscas una serie que te mantenga al borde de tu asiento, esta es una excelente opción. Cambiando completamente de ambiente, ahora os quiero hablar de Sefirin Kazeta, o La hija del embajador. Esta serie nos presenta a Nare, una joven inteligente y apasionada que se enamora de Sankar, un hombre de origen humilde. Su amor se ve truncado por las tradiciones y las intrigas familiares, y Nare se ve obligada a huir y dejar atrás a Sankar. Años después, Nare regresa a la vida de Sankar con una hija en común, y su relación se ve envuelta en un torbellino de secretos, mentiras y venganzas. La rebeldía de Nare reside en su valentía para enfrentarse a su pasado y proteger a su hija. Ella es una mujer fuerte e independiente y con un gran corazón, que se niega a ser definida por su pasado. Nare lucha contra las tradiciones y las expectativas de la sociedad para construir una vida mejor para ella y su hija. Su relación con Sankar es compleja y dolorosa, pero el amor que sienten el uno por el otro es innegable. Sefirin Kazeta es un drama intenso que explora temas como el amor, la traición, el honor y la lucha por la supervivencia. Nare Celebi, interpretada por Neslihan Atagul, es un personaje que te conmoverá profundamente. Su vida está marcada por el dolor y la injusticia, pero a pesar de todo, nunca pierde su espíritu de lucha. La serie aborda temas delicados como la violencia sexual y la discriminación de género, lo que la hace aún más relevante y conmovedora. Nare es una víctima de las tradiciones y las expectativas de la sociedad, pero se niega a ser definida por su pasado.
Su rebeldía reside en su valentía para enfrentarse a sus demonios y proteger a su hija Melek. La relación entre Nare y Sankar Efeolu, interpretado por Engin Akyurek, es compleja y dolorosa. A pesar de su amor mutuo, su relación está marcada por la desconfianza y el resentimiento. Sin embargo, a medida que se conocen mejor, aprenden a perdonarse y a luchar por su amor. Sefirin Kazeta es una serie que te hará reflexionar sobre la importancia de la justicia, la empatía y la lucha contra la opresión. Si buscas una serie con una trama intensa, personajes complejos y un mensaje poderoso, esta es una excelente opción. Ahora, prepárense para una serie que les robará el aliento con su intensidad y su drama, Bir Zamanlar Kukurova, o Tierra Amarga. Esta serie nos transporta a la Turquía de los años 70, donde seguimos la historia de Zuleya y Yilmaz, dos jóvenes enamorados que huyen de Estambul tras cometer un crimen. En su camino se cruzan con Demir, un poderoso terrateniente que se obsesiona con Zuleya. La rebeldía de Zuleya reside en su lucha por proteger su amor y su libertad. Ella se ve obligada a casarse con Demir para salvar la vida de Yilmaz, pero nunca renuncia a su amor por él. Zuleya es una mujer fuerte, valiente y con un gran corazón, que se enfrenta a las injusticias y a las adversidades con una determinación inquebrantable. Su historia es un testimonio del poder del amor y la resistencia humana. Bir Zamanlar Kukurova es un drama épico que te transportará a la Turquía de los años 70, con sus paisajes impresionantes, sus costumbres tradicionales y sus intrigas palaciegas. Zuleya Altun, interpretada por Hilal Altınbilek, es un personaje que te cautivará desde el primer momento. Su belleza, su inteligencia y su fuerza interior la convierten en una protagonista inolvidable. La serie explora temas como el amor, la venganza, la ambición y la lucha de clases. Zuleya y Yilmaz huyen de Estambul tras cometer un crimen y se refugian en Kukurova, donde se ven obligados a trabajar para Demir Yaman, un poderoso terrateniente que se obsesiona con Zuleya. La rebeldía de Zuleya reside en su determinación por proteger su amor por Yilmaz, a pesar de las adversidades que enfrenta. Se ve obligada a casarse con Demir para salvar la vida de Yilmaz, pero nunca renuncia a su amor por él. Bir Zamanlar Kukurova es una serie llena de drama, suspense y romance con personajes complejos y una trama adictiva. Si buscas una serie que te haga vibrar, llorar y reflexionar sobre la condición humana, esta es una excelente opción. Y para terminar esta lista de series turcas imperdibles, rebeldes y que amarás, os quiero hablar de Medcezir. Esta serie, inspirada en la serie estadounidense de OC, nos cuenta la historia de Yaman, un joven de origen humilde que es acogido por un abogado rico y poderoso. En su nuevo mundo, Yaman conoce a Mira, una chica popular y problemática que vive en una mansión junto al mar. La rebeldía de Mira reside en su lucha por superar sus problemas personales y encontrar su lugar en el mundo. Ella es una chica inteligente, sensible y con un gran corazón, que se siente incomprendida por su familia y sus amigos. Su relación con Yaman es un torbellino de emociones, llena de altibajos, pero juntos aprenden a superar sus miedos y a encontrar la felicidad. Medcezir es un drama juvenil que te sumergirá en el mundo de los jóvenes ricos y privilegiados de Estambul. Mira Beylice, interpretada por Serine Isarkaya, es un personaje complejo y fascinante. A pesar de vivir en una mansión y tener todo lo que desea, Mira se siente vacía e infeliz. Su rebeldía reside en su lucha por superar sus problemas personales, como su adicción al alcohol y la presión de su familia. La serie explora temas como la amistad, el amor, la identidad y la lucha por encontrar tu lugar en el mundo. Yaman Koper, interpretado por Atay Ulusoy, es un joven de origen humilde que se ve catapultado al mundo de los ricos cuando es acogido por un abogado rico y poderoso. Su relación con Mira es un torbellino de emociones, llena de altibajos, pero juntos aprenden a superar sus miedos y a encontrar la felicidad. Medcezir es una serie llena de drama, romance y música, con personajes carismáticos y una trama que te enganchará desde el primer episodio. Si buscas una serie juvenil que te haga vibrar, esta es una excelente opción. Y con esta serie llegamos al final de nuestra lista de turcas imperdibles, rebeldes y que amarás. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por el mundo de las series turcas y que hayan encontrado alguna recomendación que les llame la atención. Recuerden que estas son solo algunas de las muchas series turcas que existen, y que hay muchísimos otros personajes rebeldes y apasionantes esperando a ser descubiertos. En resumen, hoy hemos explorado algunas series turcas con personajes femeninos y masculinos que desafían las normas, que luchan por sus sueños y que nos inspiran con su valentía y determinación.
Desde Suanen Cesurbe Guzel hasta Zuleya en Tierra Amarga, hemos visto ejemplos de personas que se niegan a ser víctimas de las circunstancias y que luchan por lo que creen justo. Muchísimas gracias por acompañarme un día más en este canal. Espero que hayan disfrutado del vídeo y que se hayan inspirado con estas historias de rebeldes turcos. Ahora me encantaría saber cuáles son sus personajes turcos rebeldes favoritos. ¿Hay alguna serie que me haya faltado mencionar? Déjenme sus comentarios abajo y compartan sus opiniones. Me encanta leerlos. Y antes de despedirme, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos amantes de las series turcas y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos llenos de recomendaciones, análisis y chismecitos sobre sus series turcas favoritas. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós mis corazones turcos.